nosotros y que podamos intercambiar en este webinar de gestión de datos de salud, una solución para el manejo integral de diabetes. Tenemos el honor de contar con dos speakers especialistas en el tema, el doctor Elgar y el doctor Alejandro Dain. El coordinador de este encuentro va a ser el doctor Rubén Bernuccio, que es integrante también de nuestra comisión directiva. Dos consejitos nada más. Uno es que por favor traten de silenciar sus micrófonos, y el otro, como siempre, que todas las preguntas las vayan colocando en el chat, y que al final de las dos charlas hacemos el intercambio y todas las preguntas que quieran. Y también agradecemos a Roche, que es el que está auspiciando la posibilidad de que podamos tener este webinar, intercambiar entre todos, y que podamos tener a los expertos que hoy también van a disertar. Así que, bueno, nuevamente agradecerle y damos comienzo. Le paso la palabra a Rubén para que él tome la coordinación de todo este webinar. Muchas gracias. Gracias, Estela. Buenas noches a todos. Bueno, el primero de nuestros speakers es el licenciado Jorge Elgar. Él es licenciado en Economía, magíster en Finanzas Públicas, investigador adjunto del CONICET, de la Unidad Económica de Salud CENEXA, presidente del capítulo Argentina de ISPOR, International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research. Bueno, va a ser nuestro primer orador, y seguido de él va a estar el doctor Alejandro Dain, especialista en medicina interna, especialista en nutrición y diabetes, experto en tecnología e innovación aplicada a la diabetes. Bueno, muchas gracias por poder facilitarnos el conocimiento que seguro van a poner para todo nuestro público. Y bueno, paso entonces para que pueda hacer su presentación a Jorge Elgar, licenciado Jorge Elgar. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Saddam y a Roche por este espacio para hablar de estos temas que son muy relevantes hoy en día, y sobre todo con esta virtualidad e invasión de las nuevas tecnologías de la información en todo lo que es la práctica médica y lo que es la gestión de las instituciones de salud. La idea de mi presentación hoy es hablar un poco de qué hacer con los datos en salud y qué importancia tienen estos datos en salud para el proceso de toma de decisiones. Entonces, este es el disclosure de mi presentación, y la agenda de lo que yo quiero brevemente hoy en unos minutos descubrir o discutir con ustedes es qué son los datos del mundo real, por qué son importantes los registros de información, cuál es la relevancia que estos están teniendo y cómo han incorporado o cómo se han aumentado significativamente esta relevancia, cuál es el potencial de análisis que tienen estos datos del mundo real y todas las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías para hacer este tipo de análisis, y brevemente contar dos experiencias que desarrollamos en Argentina, en el área en el que yo me desenvuelvo a través del Centro de Endocrinología Experimental y Aplicada, sobre la utilización de datos del mundo real para generar evidencia en el área específica de diabetes. Lo que todos sabemos es que el advenimiento de las nuevas tecnologías de la información ha generado un gran volumen de datos, ha generado que se abra un nuevo paradigma respecto del abordaje de la atención médica y sobre todo de cómo abordar el tema de la sostenibilidad del sistema de salud. Esto es así porque han aparecido nuevas tecnologías que han reducido significativamente el costo que implica el recabar información y registrar datos. Ahora, ¿qué son los datos del mundo real? ¿A qué les llamamos datos del mundo real? Son aquellos datos que se recopilan de forma rutinaria a partir de diferentes fuentes. Y esto pueden ser tanto historias clínicas electrónicas, dispositivos médicos, pruebas de laboratorio. Hay infinidad de fuentes de información que se registran de forma rutinaria datos. Ahora, estos datos per se
no tienen una relevancia si no pueden de alguna manera unirse, analizarse y transformarse en información. Estos datos que se transforman en información es lo que se denomina evidencia de mundo real. Entonces tenemos datos del mundo real y evidencia del mundo real. Toda esta información es diferente de la que se deriva de los estudios o de los estudios clínicos, precisamente porque representan lo que realmente está ocurriendo en el contexto en que se está analizando. Y de acá viene la importancia que estos datos tienen y que el registro de estos datos tiene. Registrar información sin que uno tenga la capacidad de generar análisis no tiene sentido. La real importancia de los datos en salud, de registrar datos en salud, es que estos puedan convertirse en información. Porque la información, en definitiva, es un elemento esencial para la gestión de la salud y el manejo clínico de los pacientes, en todos los niveles, en el nivel del consultorio, en el nivel de la gestión de las instituciones de salud y en el nivel de la decisión de políticas sanitarias. Contar con evidencia del mundo real resulta clave y fundamental. ¿Por qué? Porque esta información va a permitir identificar diferentes factores y diferentes parámetros que puedan ser modificados de manera de lograr una mejor eficiencia y calidad de atención y prestación de servicios médicos en términos o con herramientas que sean costo efectivas. Esto, como ya se imaginarán, en términos de la salud tiene un montón de potencial. ¿Por qué? Porque en un modelo de atención centrado en el paciente se registra información de todo tipo, desde utilización de recursos de farmacia, prácticas de laboratorio, consumos de recursos, imágenes, ya, todo este proceso de registro de información que antes se hacía de forma descentralizada, de forma que era imposible de ser analizada, lo que generó las nuevas tecnologías es poder o la posibilidad de integrar todos estos datos y permitir transformar esos datos en información. Ahora, ¿qué información me van a brindar estos datos? Hay diferentes niveles de información y estos diferentes niveles de información tienen distinto valor en términos de las potencialidades que tiene en el sector salud. Pueden simplemente ser datos descriptivos que me permitan entender qué es lo que está ocurriendo en un determinado sector, en una determinada patología o con un determinado paciente. Pueden ser un dato un poco más sofisticado, un análisis un poco más completo que me permita entender no solo qué está ocurriendo, sino por qué está ocurriendo tal o cual situación. Y a su vez, todos estos datos pueden permitirme predecir qué es lo que va a ocurrir, y quizás una de las cosas más importantes o de la mayor potencialidad que tienen los datos en salud es prevenir lo que podría llegar a ocurrir en función de la información que estamos obteniendo. Entonces, con esto en mente, la idea es un poco contar dos experiencias brevemente de lo que hicimos nosotros con datos del mundo real en diabetes en Argentina. Por un lado, contar una situación que tenía que ver con la evaluación de la calidad de atención en pacientes con diabéticos, donde lo que se utilizó fue el análisis de historias clínicas registradas a través de una base de datos que era el QualiDiab. Y otro ejemplo es el análisis de utilización de recursos a través también de esto ahora, el registro de historias clínicas y la dispensación de determinado recurso, qué es lo que estaba ocurriendo en pos de una institución de cobertura. Si miramos el primer ejemplo, estos son datos del grado de control y el tipo de tratamiento. Esto eran instituciones de la seguridad social que registraban historias clínicas de pacientes y su tipo de tratamiento dispensado. Entonces, lo que nosotros fuimos a analizar, ver qué es lo que estaba pasando con el grado de control de estos pacientes, agrupando esta población por tipo de tratamiento. Acá lo que nosotros encontramos es que a medida que el tipo de tratamiento se hacía más sofisticado, pasando de una monoterapia a una terapia combinada o incluso con insulina, el porcentaje de pacientes que estaban en meta
disminuía significativamente. Entonces, en términos de esa figura que yo mostré anteriormente, es decir, cuál era el valor que tenía, lo que primero nos encontramos es qué es lo que estaba ocurriendo. Lo que estaba ocurriendo es que los pacientes que estaban siendo tratados con insulina, en una proporción muy pequeña, estaban logrando una meta de control adecuado en términos de control metabólico. Yendo un poco más allá, fuimos a ver qué es lo que pasaba, por qué ocurría esto. Entonces, lo que nosotros fuimos a ver es cuáles eran los motivos subyacentes de que hubiera pacientes que no estaban logrando un adecuado control glucémico. La respuesta a esa pregunta fue que los pacientes, tanto la dupla médico-paciente, no estaba usando de forma eficiente el recurso disponible. Lo que había que hacer, y de hecho es lo que se sugirió hacer como una política de intervención en instituciones de cobertura, fue identificar esos parámetros y tratar de cambiarlos a través de la intervención que mejora, optimizar el uso de la insulina, mejorar que los pacientes, el conteo de hidratos de carbono y mejorar la titulación por parte de los médicos. ¿Por qué esto era importante? Porque en definitiva, si no se hacía nada, y esta era la figura que estábamos observando, lo que ocurría es que existía la certeza de que estos pacientes mal controlados a futuro iban a generar mayor evento, mayor gasto para la institución de cobertura. Por lo tanto, era una buena herramienta prevenir la ocurrencia de estos eventos en función de mejorar el grado de control metabólico. La segunda experiencia que quiero contar tiene que ver con la utilización del automonitoreo glucémico. Allá por el año 2014 se aprobó en Argentina la nueva ley del diabético y entre uno de sus artículos establecía que los pacientes tenían que tener la prescripción al 100% en las cantidades necesarias. El tema es que la pregunta que nos surgió a nosotros era cuáles eran esas cantidades necesarias en términos del automonitoreo glucémico. Y la realidad es que no encontrábamos la respuesta. Entonces, lo que hicimos fue evaluar qué es lo que estaba pasando con el uso del automonitoreo glucémico en pacientes según diferentes tipos de tratamiento. Y acá tengo una figura que representa dos situaciones. Por un lado, lo que ocurría en una institución de cobertura en donde había implementado un programa de educación de médicos y pacientes con seguimiento estandarizado, con un protocolo de atención y una evaluación de calidad de atención, que lo denominamos con auditoría, y otra institución en donde no había ningún tipo de programas ni ningún tipo de intervención. Lo que encontramos es que claramente había una gran dispersión en el automonitoreo glucémico entre una situación y otra, pero había algo que era clarísimo, que había una escalera en ambas situaciones. Aquellos pacientes que estaban con un programa, con monoterapia con antidiabéticos orales, usaban menos tiras que aquellos que estaban con insulina. Es decir, que no necesitaban todos la misma cantidad de tiras o de automonitoreo glucémico, sino que ese automonitoreo tendría que ser escalonado. Esta información era relevante por dos motivos. Por un lado, permitió establecer e identificar aquellos usos de recursos que estaban fuera de las normas o fuera del parámetro. Y por otro lado, permitió proyectar cuál podía ser la utilización de tiras a futuro en función del tipo de población en la cual estos pacientes tenían la situación de cobertura. Si tenía más pacientes insulinizados, iba a tener que disponer de mayor cantidad de tiras, y si tenía más pacientes con monoterapia o con terapia combinada, iba a utilizar o proyectar menos utilización de tiras. Pero el problema que teníamos acá es que cuando evaluamos esto, en esta institución que denominamos sin cobertura o sin auditoría, no podíamos saber si la utilización de tiras o de monitoreo glucémico era eficiente en términos de calidad de atención. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? No solo con la cantidad que estaban utilizando, sino con el resultado el que estaban alcanzando. Entonces, fuimos un poco más allá y fuimos a evaluar qué ocurría con el grado de control, el uso del automonitoreo glucémico en esta población en donde había una institución que tenía registro de datos de no solo utilización del recurso, sino que también incluía parámetros clínicos metabólicos.
Y lo que encontramos es que llamativamente, aquellos que estaban con monoterapia, el 30% de los pacientes no alcanzaba la meta terapéutica, o sea, la meta del buen control glucémico, pero que cuando íbamos al tratamiento con insulina, era el 70% de los pacientes no estaba alcanzando el adecuado control glucémico. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Le estábamos dando datos, porque el automonitoreo se hacía, pero esos datos no se estaban transformando en información, ni para el paciente, ni para el médico tratante. Por lo tanto, había que lograr un mecanismo que permitiera optimizar el uso del automonitoreo, dándole autonomía a los pacientes para leer esos automonitoreos y actuar en consecuencia, pero también teníamos que intervenir al nivel de la práctica clínica para que pudieran implementar medidas correctivas ante valores alterados de glucemia y del automonitoreo glucémico. Es decir, lo que nos permitía a nosotros era generar evidencia, que nos permitió describir qué es lo que estaba ocurriendo, por qué estaba ocurriendo, y prever las consecuencias y los posibles caminos de acción que permitieran optimizar el uso del recurso, que en este caso es el automonitoreo glucémico. ¿Por qué nos importaba el automonitoreo glucémico? Porque, de acuerdo a lo que se había aprobado en la ley del diabético, y que el automonitoreo glucémico consumía una gran proporción del presupuesto, el gasto del tratamiento de un paciente con diabetes, era importante intervenir en este esquema. Por lo tanto, y a modo de comentarios finales, es claro que disponer de información sistemática y precisa mejora la práctica clínica y facilita la labor de la gestión de las instituciones de salud. Y esto es muy importante porque el objetivo que tienen tanto los gestores como los médicos como los pacientes es darles herramientas que mejoren la calidad de atención y optimicen el uso de los recursos, faciliten la autonomía de los pacientes y empodere todo el proceso de toma de decisiones basadas en evidencia. Algo de lo que no he comentado nada y que es muy importante y sobre todo cada día más en el contexto de Argentina, es que el registro de información, los datos del mundo real y esos datos que generan evidencias del mundo real, cada día son un recurso más valioso para las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias. ¿Por qué? Porque permiten, de alguna manera, verificar el impacto que tienen nuevas tecnologías en las instituciones de cobertura, en aspectos epidemiológicos como económicos. Y esto permite lograr mejores políticas de cobertura y de prestaciones médicas. Claro, sostengo que es importante promover la evaluación y la utilización de datos de evidencia del mundo real, porque es una herramienta de apoyo fundamental para la toma de decisiones. Esto es un campo en el cual hay un montón de áreas metodológicas a desarrollar y potencialidades para trabajar y que pueden significativamente tener un impacto en el sistema sanitario y en la sostenibilidad del mismo. Muchas gracias. Y les comento que, bueno, a través del chat la gente de Roche ha puesto a disposición una encuesta para que ustedes completen, así que se los agradezco. Bueno, Jorge, muchas gracias realmente por la exposición, algo sumamente interesante y del cual cada vez escuchamos más información o leemos al respecto. Y quería hacer un poquito una reflexión de algunos puntos que saqué de tu charla, desde el lado de lo que es en sí la gestión o en sí la especialidad a veces de auditoría, donde es claro por lo que vos mostraste que los datos ya dejaron de ser un bit sin realmente mucho uso o una información que a veces no reportaba algún dato accesorio. A su vez, existe una interrelación potencial en relación a posibilidades que los datos ofrezcan en torno a información y dar
sin lugar a dudas, respuestas a una serie de preguntas que en muchos casos nos hacíamos. Por el otro lado, nos va a facilitar caminos en torno a lo que es la investigación o predicción, sobre todo cuando uno está haciendo una evaluación de esta información que a veces viene cruzada de múltiple información y que por distintos mecanismos hoy por hoy en lo que concierne a búsqueda de esta información se pueden obtener estos resultados, estos datos que uno en sí busca. Obviamente que los datos hoy evolucionaron a una situación de valor y como vos bien has marcado, existen datos y a su vez evidencia en el mundo real que va a cambiar un poco el accionar nuestro, tanto en especialidades como pueden ser la gestión, como especialidades netamente clínicas. Es claro de que esta modificación, esta visión en relación a la información repercute en materia de recursos y a su vez también en materia de adherencia. Los pacientes se van a sentir, sin lugar a duda, mucho más seguros y van a poder generar mejor interacción con el sistema de salud y con los médicos que los asisten. Y por último, lo único que quisiera tener una reflexión breve tuya, a pesar de lo complejo quizás de la pregunta, es cómo visualizás el futuro cercano en torno a toda esta exposición de datos, las posibilidades de interacción de los mismos a través de lo que es Big Data, Machine Learning o bien inteligencia artificial, tanto en torno a lo que es diabetes como en otras especialidades que puedan en sí beneficiarse con el uso de estas tecnologías. Gracias, Rubén. Sí, es un muy buen punto. La realidad es que este cambio de paradigma de registrar datos que se guardan en un cajón, todavía lamentablemente en algunas regiones siguen estando. Nosotros como país en este contexto es muy heterogénea la realidad de lo que es la ciudad de Buenos Aires, el AMBA o los lugares centrales y lo que es la periferia o el interior del país. La realidad es que cada día más conciencia se toma respecto a la importancia de registrar datos y que esos datos sean utilizados. Ahora, en el proceso de utilización de datos, uno puede ir, como yo mostraba, en análisis muy simples o en análisis mucho más sofisticados que requieren ciertas capacidades que pueden dar información muy, muy relevante, que hoy en día cada vez se utilizan más. De hecho, por decir, en la aprobación de nuevos medicamentos ya se utilizan modelos de Machine Learning o Data Mining sofisticados para probar efectividad de nuevos fármacos o nuevos blancos terapéuticos. Estamos yendo hacia eso. En el contexto del local eso es todavía muy incipiente, hay algunas iniciativas, hay áreas sobre las que se están trabajando. En lo particular, en el caso de estas técnicas predictivas, con el grupo que yo estoy trabajando, estamos trabajando en generar herramientas de Machine Learning para diagnosticar y prevenir el desarrollo de diabetes, que son modelos que hoy están en base experimental, que todavía no pueden ser trasladados a la práctica clínica, pero que la idea es que el desarrollo y el trabajo de nutrir estos modelos de información los hace cada vez más robustos. Yo creo que vamos hacia esa medicina personalizada en la cual uno va a tener un conjunto de datos de distintos pacientes, de distintas fuentes que van a estar todos interrelacionados, con el cual uno va a poder ir tomando previsiones e ir identificando canales de acción o caminos de tratamiento. En esto, la pandemia en Argentina ha hecho que esto haya evolucionado muchísimo más rápido de lo que lo venía haciendo. De hecho, hay muchos modelos
predictivos de enfermedad que se han desarrollado significativamente en este poco tiempo producto de la virtualidad o la necesidad de la virtualidad. Creo que vamos hacia ese lado y que es interesante poder aprovechar todas las herramientas disponibles en los diferentes niveles para lograr la mejor información posible para tomar las mejores decisiones. Digo, esto no es exclusivo de una área o de otra área, sino esto es el conjunto de los actores del sistema de salud los que se van a ver beneficiados del uso de este tipo de información. Y quería quizás agregar algo que también vos podés aportar, de que la pandemia hoy ha generado un salto en lo que es la aplicación de tecnología y ha animado tanto a los usuarios como a su vez a las empresas en torno a necesidades y características de recursos que a veces se tienen que dar para dar respuesta a una demanda creciente con la limitación que la pandemia en sí ofrece en materia de confinamiento. Y al respecto, entiendo de que todo esto va articulado de procesos de regulación interna, regulación externa, como a su vez el pilar de la ciberseguridad en materia del cuidado de la información, ¿no? Sí, totalmente. Esto abre todo un nuevo, digamos, el cambio de paradigma involucra no solo en las potencialidades que tiene, sino en los riesgos que uno corre con este tipo de información. De hecho, hay problemas que son latentes, esto de registramos información, quién la puede evaluar, cómo la puede evaluar, y cuando la está evaluando, es decir, hay algo que se llama el data sharing, es decir, con quién las puedo compartir, Bueno, hasta cuál es el nivel. Nosotros en Argentina existe una ley de protección de datos personales que está diseñada de cierta forma, que no está pensada para estas nuevas, en este nuevo paradigma. Entonces eso requiere de un análisis, requiere de toda una articulación legal que lo respalde, y es todo un desafío, es decir, cuáles son los alcances, cuáles son los límites, y probablemente es todo un proceso de aprendizaje del cual va a haber que ir trabajando y va a ir profundizando. Yo no soy un experto en ciberseguridad, pero esto también, si bien ha aumentado el uso de la información, también ha aumentado los riesgos del traslado de esa información. Y bueno, existen métodos de protección, digamos, de hecho está todo muy en desarrollo, es un tema muy nuevo, sobre todo en países en vías de desarrollo, como es el caso del nuestro. sí. Y por último, como comentario, para poderle pasar la palabra a Alejandro, obviamente todo esto implica también un andamiaje en lo que concierne a la interoperabilidad, donde, bueno, bases de datos o información de orden médica empiezan a tener un correlato de comunicación e interrelación y bueno, facilitan estos procesos de búsqueda de datos en forma a veces lógica o bien por distintos sistemas informáticos, ¿no? Bueno, le paso entonces la palabra a Alejandro Daín, que bueno, nos va a tratar de seguir ayudando a poder entender, procesar y bueno, sacar beneficio de esto para todos. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Mazadán, por la invitación. Muchas gracias a Roche por también permitir este encuentro. Un poco voy a tomar la posta de lo que venía hablando de manera muy interesante Jorge. Realmente un placer escucharte, Jorge. Los datos los has presentado de manera sumamente clara para nosotros, para médicos, que siempre nos cuesta entender algunas cuestiones sobre el manejo de datos, y creo que vamos a eso. El dato da conocimiento, y el conocimiento da también una responsabilidad, porque uno después piensa en qué voy a hacer con estos datos, qué decisiones voy a tomar, como bien decían, cuáles decisiones voy a compartir, qué datos se van a poder compartir, y sobre todo
hay unas palabras que me parecieron muy interesantes y que lo vamos a hablar también ahora en esta breve exposición, que tiene que ver con esto que se llama Actionable Insight, que significa insight de conocimiento y el llevarlo a la acción a este conocimiento. O sea, el conocimiento guardado que muchas veces generamos sin llevarlo a la toma de decisión por parte nuestra, del equipo de salud, por parte de los pagadores, por parte de los pacientes y por parte del entorno del paciente también, es un conocimiento que no ha generado movimiento y como tal está destinado probablemente a perecer. Así que me parece interesantísimo tomar la posta desde el amplio conocimiento que nos brindaste, Jorge. Estos son mi declaración de conflicto de interés. ¿Por qué realmente nos preocupa? Porque uno empieza a deshacer un poquito esta información, esta cantidad de información que tenemos, y en base a los datos de la Federación Internacional de Diabetes, en los últimos atlas, vemos que el número de pacientes con diabetes van aumentando exponencialmente, y este aumento exponencial también se hace de la mano con un aumento de los costos de salud. O sea que no solo vamos a tener costos de salud en relación a la mayor cantidad de personas diagnosticadas o que utilicen medicamentos, sino que también vamos a tener mayor costo de salud asociado al tratamiento de las complicaciones de todas estas personas. Entonces, el panorama se complejiza. Nosotros sabemos que en la última encuesta de factores de riesgo en Argentina, el porcentaje de disglucemia fue de más del 12%, pero el porcentaje de obesidad en muchos grupos etarios superó el 50 y el 60%. Entonces, claramente, en esta asociación entre diabetes, disglucemia y obesidad, los números no nos ayudan para nada en las perspectivas que venimos teniendo a futuro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar en este ratito, en estos minutos? Vamos a tratar de hablar de innovación y transformación digital en diabetes. ¿Qué significa esto de la transformación digital y cómo llevarlo un poquito a la práctica? ¿Qué significa el manejo personalizado en diabetes? Este famoso IPDM, que me parece muy interesante, o Personal Diabetes Management. ¿Qué son los ecosistemas digitales? ¿En qué nos va a impactar en la práctica? Y algunas experiencias personales que les quiero mostrar con esto. Para eso, como buen clínico, me parece siempre interesante cuando nos referenciamos a un caso clínico. Esta es la historia de Miguel, que es el que nos va a acompañar un poquito hoy en esta charla. Miguel tiene 21 años de edad, tiene diabetes tipo 1 desde los 12 años. Estudia en la Universidad de acá de Córdoba, pero vive a más de 1.200 kilómetros de acá. Ya ustedes se irán dando cuenta cuál es la temática de la complejidad que significa seguir tratando a nuestro paciente, por lo menos el año pasado. Este año ya estamos como bastante más cancheros en toda la temática de la telemedicina. Como tratamiento actualmente utiliza un sistema intensificado de insulinoterapia con automonitoreo estructurado. Él está utilizando en este momento insulina de Gludec, 32 unidades, y correcciones con insulina espártica, que es una insulina rápida, que se coloca previo a las comidas en base al valor de glucosa que él tiene y en base al conteo de carbohidratos. El último control de su glicosilada fue de 7.6, que está por encima de los objetivos glucémicos para la edad, y para los controles él va anotando sus valores de glucosa, y anteriormente a estos cambios me mandaba una foto para hacer una consulta médica virtual. ¿Cuáles son los pros y contras que tiene Miguel y cómo podríamos ayudarlo hoy a Miguel? Como pro, es un paciente entrenado, adherido, motivado, está haciendo un esquema acorde a las necesidades como paciente y no tiene actualmente complicaciones. Como contra, es la forma de registrar los datos que tiene, es compleja, el paciente termina agotándose, no los termina presentando. Vamos a llegar a un momento en la consulta virtual en donde me diga, están bien, pero yo no los pueda ver, y él termine generando fatidio y hartazgo. El otro punto es la distancia, el otro punto, como hablábamos recién,
es que tiene una glicosilada alta para lo que nosotros necesitamos en ese grupo etario. Entonces, la gran pregunta es cómo lo podemos ayudar en esas contras y cómo fortalecer las situaciones favorables para que se trasladen a habilidades y que queden impresas en la forma de trabajar de Miguel. Entonces, me parece que una forma de mejorar estos contras es la innovación. Y la innovación en diabetes tiene distintos pilares que cada día ustedes seguramente también están muy al tanto. Empezamos a ver diferentes acercamientos a estas mejoras, ¿no? Acá el tema ahora pasa por elegir al paciente, por entrenar al paciente, por educar al paciente, por que el equipo médico también esté entrenado y educado y poder sacar el mayor rendimiento a todos estos sistemas. Y vemos que tiene, como les decía, distintos pilares en provisión de insulina, en la medición de glucosa, en la integración de datos y en los parámetros educativos. Sumamente importantes todos estos pilares, sumamente importante el proceso educativo, que en realidad no solo es un pilar en su innovación, pero sino también atraviesa todos los otros pilares. Vamos a hablar fundamentalmente hoy de lo que tiene que ver con los asistentes de datos y la gestión de datos. ¿Por qué es importante innovar? ¿Por qué va a ser importante innovar en diabetes e innovar en nuestro paciente? Primero porque hay una alta carga de la enfermedad asociada al manejo de la diabetes. Fíjense que yo les nombré un par de habilidades que tiene que tener el paciente, como conteo de carbohidratos, colocarse su insulina, reconocer situaciones agudas, cómo resolverlas. Y todo eso genera una alta carga de la enfermedad. Se calcula que un paciente con diabetes tipo 1 que quiera estar metabólicamente en rango debiera pasar entre 6 y 7 horas por día de su día tomando decisiones alrededor de su diabetes. Fíjense qué importante va a ser plantear situaciones de toma de decisiones en las que el paciente pueda participar también como espectador y dentro de ese ecosistema. Entonces, esto me parece un cambio no menor, porque además, por el otro lado, en la gran población que tenemos de pacientes con diabetes, a pesar de la alta carga de la enfermedad, muchas veces no se logran los objetivos de estar en rango. Esto genera grandes pérdidas en costos de salud, con limitación de los recursos disponibles. También, por el otro lado, hay un aumento de incidencia de la enfermedad y de las complicaciones que les mostré anteriormente, y esto también lleva a una falta de equidad en la utilización de los recursos y en esta misma universalización que tenemos hoy en la salud en Argentina. ¿Cuáles van a ser los pilares de innovación en diabetes que le traigan beneficio a Juan? Primero, la educación integral en diabetes, y no solo la educación integral en Juan, sino también la educación de su equipo de salud y de todos los actores que están en este verdadero ecosistema. Por otro lado, permitiéndole la mejoría metabólica, porque es lo que estamos buscando, que no le genere hipoglucemia y que mejore la calidad de vida, y si se pudiera lograr, también se traduzca en una disminución de la carga de la enfermedad. Ahora, ¿cuáles son los problemas para innovar en diabetes? Primero, la educación global, como dijimos anteriormente. Hay un gran conflicto en donde, y esto lo tenemos que resolver con reuniones, con trabajo en equipo, con ponernos de acuerdo entre todos los actores de qué significa un paciente educado y qué significa un equipo de salud educado y qué significa un sistema de salud educado. Entonces, esto me parece muy importante en lo que tiene que ver con lo organizacional y que tiene que ver con los resultados que vamos obteniendo, que en la mayoría de los números no son buenos. Y esto da una palabra que me parece muy interesante, una definición, que es la paradoja de la tecnología. Esto en distintos estudios se ha visto que en los últimos años ha crecido más del 70%, y sin embargo la obtención de resultados metabólicos sigue siendo debajo del 30 al 40%. Entonces, esto nos está hablando que verdaderamente tenemos que encarar este proceso desde un punto central educativo, fundamental, que atraviese todo lo organizativo y que brinde resultados positivos a la costo-eficacia. Para innovar
tenemos que digitalizar datos e integrar datos, porque si no es imposible. Es lo que nos ha ayudado esta pandemia, si se quiere, en algún punto, es acelerar el proceso de digitación, o sea, de subirlos a una red, de verlos digitalizados, pero todavía estamos en este proceso de transformarlos digitalmente. Para transformarlos digitalmente, el usuario tiene que estar en el centro. Esto lo conocen muy bien las empresas que no manejan salud, claramente, porque lo han podido resolver en estos últimos años, y pone al usuario, en este caso al paciente o a la persona con diabetes, en el centro de esta transformación, y empezamos a trabajar en los distintos actores que llevan a esta transformación a la toma de decisión. Y esta transformación en diabetes claramente va a afectar las decisiones, y la va a afectar a favor, probablemente, si el proceso educativo nos va acompañando, y la intencionalidad de esta transformación es con una menor acción humana. Menor acción significa menor carga, no solo para el paciente, para nosotros, para los médicos, para el sistema de salud y para los pagadores, para poder entender qué va a pasar con mi paciente con los registros actuales, o sea, poder trazar un modelo predictivo que me sirva no solo para decir, bueno, estoy acá parado y debería tomar esta decisión, sino que además ir hacia un modelo prescriptivo que me indique cuál de mis decisiones es la mejor, por un lado, y además cómo se va a ir modificando el modelo predictivo en base a la prescripción. Y esto es muy interesante porque se empiezan a generar algoritmos de entendimiento de las decisiones que yo voy tomando. Entonces yo puedo seguir el camino 1, el camino 1A, el camino 1B, el camino 1C. Sin un sistema de transformación digital, esto lo hago solo en el consultorio, citando a mi paciente a múltiples controles. Lo interesante de la transformación digital y lo interesante de a dónde vamos en este ecosistema es que a mí el sistema me pueda devolver la probabilidad de la toma de mi decisión, que también lo ayude al paciente inclusive en su toma de decisión. Y este es el punto, creo yo, central en todo lo que estamos hablando, porque fíjense, las distintas fases de exploración del mercado está creciendo en pasos agigantados. Es muy interesante. Hoy tenemos prácticamente la mayor cantidad de información digitalizada. Lo que pasa es que no alcanza con que yo la tenga digitalizada la información, porque el modelo predictivo lo voy a tener que poner yo como médico, en donde necesito mucho tiempo, muchas variables, muchos datos, que a pesar de que estén digitalizados son difíciles de manejar. Imagínense si para nosotros, que tenemos un cierto entrenamiento para esto difícil, para la persona con diabetes o para su entorno es prácticamente titánico. Entonces, me parece que es muy importante, cuando uno empieza a pensar en transformación digital, pensar en justamente que todos estos datos sirvan para generar información, sirvan para generar conocimiento, y eso yo lo pueda llevar a una acción práctica. Y esto me parece interesante situarlo en el manejo personalizado de la diabetes. Fíjense, este famoso ecosistema de IPDM propuesto, expuesto, publicado, y publicado con resultados sumamente interesantes en lo que se refiere, en lo que me atañe a mí, al control metabólico de los pacientes, pasa por un circuito integrado donde el paciente está en el centro, en donde hay una educación estructurada, hay un registro de datos digitalizados y estructurados, hay una documentación estructurada de todos esos datos, hay un análisis de los datos, y hay una devolución de los análisis de los datos que me permita a mí hacer medicina no solo predictiva, sino también prescriptiva. Y eso me parece no menor en este circuito en donde el paciente requiere hoy cada vez más un manejo personalizado de su diabetes. Y la otra cara de la moneda de todo esto es ¿por qué no nos ha ido tan bien como creíamos que nos íbamos? Y esto es fundamental, hacernos cargo de lo que compete a la inercia médica, porque fíjense que la inercia en lo que tiene que ver con el personal de salud y con los financiadores supera ampliamente a la inercia o adherencia del paciente. Entonces, claramente, probablemente estemos poniendo
demasiado carga en un grupo poblacional donde no debería estar esta carga. Entonces, me parece fundamental hacernos cargo a los que nos compete, a cada uno de nosotros, lo que requiere a la educación y a la inercia médica. Hay muchísimos estudios, no me voy a dedicar a esto hoy porque excedería la posibilidad de tiempo y de atención, pero fíjense qué interesante el camino que se ha realizado en lo que tiene que ver con el manejo integral del paciente, con el manejo personalizado del paciente. Y voy a tomar, sí, este último estudio que fue el PDM ProValue, que es un estudio que es muy interesante y que se basa en el beneficio metabólico del manejo personalizado del paciente. Y si yo pongo el ProValue, en donde se comparó un grupo estándar de conocimiento, de educación, con un grupo en donde se le dio una educación integral, se bajó el dato estructurado, se hizo medicina predictiva y prescriptiva, por lo menos con los datos digitales que teníamos al momento del 2018, se puso en un procesamiento de datos y se fueron tomando decisiones a partir de ahí, se vio que Miguel, por ejemplo, se podría beneficiar claramente porque el delta entre los dos grupos fue de por lo menos 0.5% de descenso de glicosilada. Y yo le dije que Miguel tenía 7.6, o sea que tranquilamente podría estar cercano al objetivo glucémico de menos de 7 de glicosilada si lo pusiéramos en un sistema de IPDM. Pero el ProValue tuvo además datos muy interesantes en lo que se refirió a la adherencia del paciente, que mejoró sustancialmente la adherencia, lo cual también va aparejado a la menor carga de la enfermedad, a la mejor calidad de vida, a mejorar el control metabólico y lograr esos objetivos glucémicos tan difíciles de lograr en diabetes. Pero por otro lado, también se vio que los médicos involucrados en el estudio tenían mejores experiencias. Y esto es interesantísimo porque también habló durante este año del estudio que la integración de datos le permitió al médico sentirse con menos carga, tomar mejores decisiones y hacer medicina personalizada. Si vamos un poco más allá, el otro año, en el 2019, se presenta este estudio que me parece sumamente interesante porque cruzan los datos en personas con diabetes tipo 2 de esta digitalización del monitoreo de la glucosa, teniendo al paciente en el centro, yendo al manejo personalizado de la diabetes y poniendo en consideración los estudios cardiovasculares de seguridad que tenemos, en donde las herramientas hoy en diabetes tipo 2, y ustedes también la conocen un montón, permite bajar el riesgo cardiovascular y la mortalidad cardiovascular. Dentro de ese enlace, me parece que la perspectiva hacia dónde vamos de manejo personalizado es muy interesante. Si vamos un camino un poquito más, investigando sobre IPDM, veo que hay algo muy interesante sobre el Real World Data, que ustedes saben también que hoy nos está dando un montón de datos sobre efectividad y seguridad muy interesados, llevado a la cancha, llevado al terreno del consultorio médico, y esto se está haciendo hoy como una experiencia en Copenhague, en el Steno Diabetes Center, muy interesante con una cantidad de pacientes en donde se está buscando la validación clínica con Real World Data de estos datos personalizados de IPDM. Entonces, vamos a ya juntar las piezas de todo lo que venimos hablando, llevándolo a un ecosistema digital abierto. Y este ecosistema digital abierto no es más ni menos que poner en ejecución la transformación digital completamente, educación estructurada al servicio del paciente, al servicio del sistema de salud, incorporación de los datos de un sistema digital también estructurado para su procesamiento, análisis de los datos, puesta en marcha del conocimiento, llevándolos a una experiencia que este conocimiento se pueda poner fácilmente a utilizar en la práctica. Entonces vemos que dentro de estos actores el IPDM nos permite un nuevo enfoque del tratamiento y del seguimiento de los pacientes, con menor inercia médica y con mejor controles metabólicos, al menos enfocados en diabetes. Por supuesto que esto se puede enfocar a cualquier otra patología crónica. La digitalización e integración de los datos nos permite una información, un conocimiento para la toma de acción con una
gestión rápida y efectiva de los datos y con la asistencia en el área que se requiere del paciente. Y para que esto sirva, el ecosistema debe ser abierto, no puede ser cerrado. La información es muy importante que se pueda compartir, el conocimiento es muy importante que se pueda integrar, y empezamos a tener estas plataformas, que ya les voy a mostrar, donde me permita analizar los datos, procesar los datos y tomar decisiones. ¿Cuál va a ser la utilidad del ecosistema digital? Claramente va a tener utilidades para el equipo médico y pagadores, va a tener utilidades para la persona de su entorno, y estas utilidades van a tener que ver con un feedback, como yo les decía, estructurado, estandarizado y predictivo por un lado, y prescriptivo por el otro. Pero que yo además tenga claramente tomada la decisión en base a posibles resoluciones de esa decisión. Y ahí es lo interesante de a dónde vamos de esta transformación digital, porque me va a permitir un pilar que no es menor, que es monitorizar los resultados. Yo voy a saber como médico qué probabilidad tengo de seguir el camino A, y también ustedes como pagadores o como auditores van a tener también la misma idea de decir, si el doctor tomó el camino A, la resolución del conflicto debiera ser de tanto, de este porcentaje depende, y la reducción del problema va a ser de tanto. Y esto me parece que nos abre un camino de costo-eficacia muy interesante. Entonces, ya para ir terminando, les quiero mostrar este viaje digital de Miguel. Miguel hacía esto y me mandaba una foto. Claramente, esto tiene 10.000 tipos de falencia, y poder dedicar tiempo, tendría que tener la mitad de paciente y el doble de tiempo, y que además el paciente registre todo bien, para yo poder ayudarlo en la toma de decisiones. En este primer paso de la comunicación digital tenemos la posibilidad de utilizar herramientas hoy de digitalización de datos, de bajada de datos de los glucómetros. Uno de ellos es el SmartPix, que hoy tiene una versión online, con la cual a mí me permite compartir estos datos con el paciente, abrirlo desde mi propio desktop a este mismo SmartPix, que se baja desde internet, me permite compartir los datos con el paciente, hacer una videollamada y poder trabajar claramente en ajustar la terapia del paciente. En esto yo puedo utilizar pantallas de estado con visiones generales, estadísticas. Ustedes ahí están viendo que me dice cómo se mide el paciente, con qué frecuencia se mide, qué glucemia media tiene, qué desvío estándar tiene, dónde están los problemas del paciente, cuántos datos estuvieron en rango, cuántos datos estuvieron por afuera o por debajo de ese intervalo. Y eso, si se quiere, me permite hacer claramente digitalización de los datos en este camino hacia la transformación digital, me permite analizar datos y me permite un modelo prescriptivo. Pero el modelo prescriptivo está limitado a la expertise del equipo de salud. Está limitado claramente a mis posibilidades de entenderlo y a las posibilidades del paciente de comprenderlo y de seguirlo también. Lo que plantea la transformación digital, el último paso de esta fase 3, 4, es la posibilidad de integrarlo y que me devuelva esto en una fácil toma de decisión. Y esto es lo que nos lleva a la aparición de plataformas inteligentes que me muestren dónde están los problemas, que me muestren cuáles son los patrones en la toma de decisión, y en el caso también de costo-efectividad, que me muestre dos cositas más. Cómo es la gestión de la enfermedad del paciente, que también va a hablar cómo es de la gestión de la enfermedad de su equipo de salud, qué adherencia tiene al tratamiento y qué costos está manejando, por ejemplo, en la utilización de sus tiras reactivas, que sería uno de los tópicos que se pueden tomar en esto. Estas plataformas son plataformas abiertas que permite una conexión real time con MySugar, que es la aplicación que el paciente puede utilizar para la bajada de datos de los equipos, por ejemplo, de Acuchet Guide, pero también la plataforma va a permitir la descarga de datos de más de 120 equipos. Yo en este momento estoy usando un demo muy interesante y estoy bajando no solo equipos del laboratorio Roche, sino equipos hoy de laboratorios que tienen equipos Contour, que tienen OneTouch, que tienen Ascensia. Me permite bajar
muchísimos equipos, y lo más interesante que es la digitalización de la bajada de esos equipos en esta transformación digital en la plataforma me lleva a unificar todos los datos que yo tengo, porque yo podría bajar con el sistema que utiliza Johnson, un One Touch, pero me muestra un determinado tipo de datos, gráficos determinados. Yo puedo bajar con el SmartPix datos que les mostraba recién, pero son diferentes. Entonces tengo que cambiar mi chip de análisis prescriptivo en cada bajada de datos que yo esté utilizando. Entonces, eso es bastante engorroso, y lo que permite esta transformación, esta plataforma, es que todos los datos se documenten de la misma manera, lo cual no es menor para el equipo médico. Les puedo asegurar que cuando uno ve muchos pacientes, eso no es menor. Ahí ustedes ven algunas de las posibilidades de llevar estos conocimientos a la práctica, en la visualización de gráficos, en los patrones, ser una plataforma abierta que pueda entrar distintos tipos de manufacturadores, la integración con MySugar y la posibilidad de gestión de datos, sobre todo para la utilización también de tiras, que ya sabemos por muchos estudios, lo contó Jorge recién, cómo la utilización de tira es un indicador de manejo de la enfermedad y es un indicador del control metabólico. Por las dudas, ahí le puse también el link, que sé que después se los van a poner en la clase que va a quedar grabada, por si ustedes quieren solicitar mayor cantidad de información. Entonces, ¿cómo se va a ver esta plataforma en el control, por ejemplo, de Miguel, que yo les contaba? Fíjense que tenemos muchísimas más posibilidades de interactuar con la información. Vamos a tener pantallas de estado, vamos a tener gráficos en tendencia, van a estar digitalizados los datos, puedo compartir notas con el paciente para que al paciente le quede un archivo de los cambios del tratamiento, puedo compartir esas notas también con los pagadores para que vayan viendo qué cambios voy haciendo yo en forma de real time con el paciente. Y en esto claramente nos acercamos a un cambio en la toma de decisiones, porque claramente el modelo prescriptivo está y el modelo predictivo se va a empezar a acercar a lo que es la verdadera transformación digital. Entonces esto me va a permitir una comunicación efectiva con el paciente, por ejemplo hoy con teleasistencia en tiempo real, e ir viendo al paciente y por otro lado ir viendo en tiempo real la bajada de datos, en donde el paciente no necesariamente tenga que además estar compartiendo los datos como les contaba anteriormente. Acá ustedes tienen una pantalla de estado de la plataforma, este es parte del demo que estoy utilizando. Ustedes ven, por ejemplo, que tiene datos del paciente, yo por supuesto oculté el nombre y apellido del paciente, tiene su fecha de nacimiento, la edad, qué tipo de diabetes tiene, el diagnóstico de su diabetes, qué estoy bajando. Acá estoy bajando una bomba de insulina, pero puedo bajar los aparatitos, acá se los voy a mostrar, puedo bajar glucometría, puedo bajar la bomba de insulina, y también en el futuro voy a poder bajar los sensores que pueda utilizar el paciente como monitoreo continuo. Ustedes ven ahí el registro de tiempo, y arriba fíjense que ven los parámetros de glucosa, que es lo que les voy a mostrar ahora, y en un ratito, si cliqueo acá, voy a poder ver los patrones que tiene el paciente para esta medicina descriptiva. Voy a poder ver un semaforito para saber qué cantidad de valores el paciente tiene bajos dentro del rango y por encima del objetivo glucémico. Y fíjense que claramente veo cómo viene mi paciente en sus mediciones, con su sistema de monitoreo de la glucosa, con el sistema capilar. Voy a ver también cómo estoy viendo los bolos de insulina que se hacen en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, y veo los valores de glucosa que va teniendo y sé cuáles están en rango, cuáles no están en rango. Y esta digitalización yo ya la veía por ejemplo, en SmartPix Desktop o SmartPix Online. La gran ventaja hoy es uniformidad de todos los gráficos, por un lado, que les decía, y luego ir a los patrones y ver dónde está la alteración rápidamente para yo no estar quemándome en la cabeza de ver datos tras datos tras datos. Y otro punto que me parece interesante es que yo rápidamente puedo ver la estadística de glucosa de mi paciente en estos 28 días,
puedo ver el número de mediciones y la frecuencia de medición por día. Eso me habla directamente de adherencia, me habla de educación, me habla de cómo le está yendo al paciente, al igual que las hipoglucemias. Y las flechitas dobles que ustedes están viendo ahí me permite entrar a cada uno de esos apartados por separados. En relación a la gestión de entrega de tiras, que me parece un dato no menor para compartir con ustedes, este dato de gestión de tiras me permite la búsqueda del dato, me permite la rápida identificación cuando el paciente no adhiere porque tiene una medición por día, porque además esta medición la haga por fuera del interés de acuerdo al patrón. Si yo veo que el paciente tiene una alta frecuencia de hipoglucemia y se mide fuera de esa frecuencia de hipoglucemia, uno empieza a pensar cómo hizo para corregir esa hipoglucemia y qué gestión está teniendo sobre su enfermedad. Mejora la gestión de los recursos, ayuda a comprender a todos estos pacientes y a individualizarlo, a hacer esta medicina personalizada, va a permitir hacer un seguimiento en tiempo real porque uno va a poder ir viendo cómo el paciente gestiona su enfermedad, va a permitir mantener un stock dinámico en el caso de las tiras y va a permitir pronosticar de acuerdo a cómo viene usando los sistemas cuándo le tocaría el nuevo recambio. Y esto me parece interesantísimo porque la mayoría de las obras sociales con las que yo trabajo tiene provisión cada 3 meses, cada 6 meses, por mes, de los sistemas, por ejemplo, de tira, pero en realidad uno nunca sabe cuánto en realidad está el paciente utilizando de esas tiras. Si bien el paciente puede hoy digitalizar datos y entregar la digitalización de datos, que no todo para colmo los sistemas lo permiten, que eso nos permite acercarnos bastante, pero tampoco nos habla mucho de qué decisión está tomando el paciente en base a la utilización de esas tiras. Entonces, fíjense, acá se los muestro de vuelta, en este mismo paciente que les estaba mostrando, en donde, fíjense, yo tengo un estado de suministro, cuando yo actualice el estado, me va a decir cuál es el estado que estoy teniendo, me marca un historial, me marca la cantidad de tiras utilizado, y si yo voy al historial, me va a salir cuándo fue la última fecha de suministro, me va a salir cuántas tiras le quedaban antes del nuevo suministro. Entonces eso también es interesante porque el suministro no tiene que ser rígido, sino que puede ser dinámico en base a la utilización del paciente, el tipo de suministro, si es automático o manual, qué cantidad se le está dando. Yo le había puesto en la programación, en la configuración, que el paciente utilizaba 5 tiras por día por tener diabetes tipo 1 y un esquema de múltiples dosis de insulina, entonces me sale que la cantidad suministrada serían 150. Entonces, fijémonos en este recuadro, que lo estoy viendo cuál sería el próximo suministro, sería el 12 de julio, porque yo le di la última recogida el 12 de junio, ustedes ahí están viendo la misma número de mediciones y la misma frecuencia, y fíjense que acá uno podría decir, bueno, pero se puede estirar unos días más, probablemente porque tenía 5 tiras por día. Cuando yo suministro y actualizo los datos, cuando le otorgo las tiras al paciente, me marca cuál es la última recogida y cuándo le tocaría, de acuerdo a lo que se configuró, la próxima recogida. Y acá lo interesante está en que el paciente esté utilizando menos cantidad de tiras, eso se va a tomar en el registro del sistema de la plataforma y cuando ustedes actualicen, se va a ver que en vez de ser una recogida el 12 de julio, la recogida va a ser el 17 de julio, va a ser el 20 de julio, porque en realidad todavía no utilizó las tiras que el paciente requería. Entonces, se pueden generar pautas para evaluar cómo se utilizó el recurso. Yo voy a poder poner el tipo de pacientes, el tipo de tratamiento que está utilizando el paciente, el tipo de tiras que yo le voy a dar, el modelo, la cantidad de tiras en base a todo esto. Y también se pueden generar alertas para ver cómo el paciente utiliza las tiras en base a la situación clínica. Si tuvo hipo, si tuvo hiperglucemia, si tuvo hipos severas, cuándo se volvió a controlar después. Y eso también es interesante porque habla de gestión, habla de estatus metabólico del paciente, habla de cuán bien o cuán mal le están yendo, no solamente porque le vaya mal porque esté haciendo mal las cosas o porque no vaya al control, sino que le esté yendo mal porque su diabetes tiene tanta disparidad, tanta variabilidad, tanta labilidad, que hace que le esté yendo mal. Entonces, cuando uno piensa
en otro tratamiento, por ejemplo en un tratamiento con microdifusor, claramente ustedes también van a venir haciendo el seguimiento, entonces no nos va a generar tanto dolor de cabeza de pensar que este paciente necesita otra gestión de enfermedad. Entonces acá ustedes ven los detalles del estado, por ejemplo, acá vemos que el paciente viene utilizando hasta la fecha su 16% y ha utilizado alertas por el límite bajo o alto, fíjense 0 de 3, 0 de 15, 0 de 6 tiras. Entonces yo puedo anotar en el estado que el paciente viene consumiendo más cantidad de tiras porque lo requiere, porque el paciente ha tenido mucha hiperglucemia, estuvo con una neumonía, estuvo por una neumonía con COVID, entonces le tengo que otorgar una caja de tira extra, entonces puedo forzar al cambio de estado y agregar notas que me queden a mí también para la auditoría. Entonces, yo, fíjense, puedo forzar el estado, puedo agregar y actualizar y les voy a estar entregando una caja de tira más, que el otro mes no necesariamente se la voy a entregar porque si el problema ya se solucionó, vuelve a la cantidad del registro que él ya tenía previamente. Y se van como generando también alarmas. Fíjense que acá me permite también entender la cantidad de tiras extras que ha utilizado y como yo les decía, puedo escribir y puedo decir el paciente estuvo internado, estaba con una neumonía por COVID, lo estoy viendo yo en forma de real time y puedo generar mayor provisión de tira y a ustedes lo ven ahí en el historial de suministro cómo se genera una autorización manual, porque estoy viendo estos registros, para que el paciente tenga una provisión extra de tira. Aparte de esto, yo les decía que se pueden ver los patrones, algo muy interesante para el personal del equipo de salud médico, en donde voy a poder ver la frecuencia de hipoglucemia, de hiperglucemia, la variabilidad glucémica y lo que veníamos hablando, cómo está utilizando el sistema y la adición al tratamiento. Entonces, fíjense claramente, si lo quiero hacer por gráfico, lo puedo hacer por gráfico, si quiero bajar un diario, lo puedo ver en un diario, puedo ver además el comentario del sistema, de dónde está el problema. Entonces, claramente este paciente oscila entre periodos de hiper y de hipoglucemia. Acá habrá que revisar el tratamiento, ver cómo toma decisiones, cómo corrige sus carbohidratos, pero estoy clarito donde tengo mi problema. Puedo ver el uso del sistema como uso de marcadores de antes y después de las comidas, puedo ver con qué frecuencia descargó datos, con qué frecuencia escaneó, con qué frecuencia bajó los datos del aparatito. Eso me habla mucho también del uso del sistema y también me habla de la adhesión al tratamiento. ¿Con qué frecuencia se midió? ¿Con qué frecuencia se midió luego de una alarma? Que ustedes también han estado viendo, es decir, tuvo una hipo, tuvo una hiper. Se midió después, tomó decisiones frente a eso, no tomó decisiones. Y esto es muy interesante porque un paciente que tiene un mal control metabólico con una muy baja frecuencia de medición claramente no puede tomar decisiones. Entonces, para concluir y esperando que le haya parecido, que le haya podido ser interesante, me parece, como decía Jorge, a esto vamos y creo que tenemos que ir a esto claramente para mejorar los números que hoy estamos viendo a nivel mundial y el resto del mundo no le va mucho mejor que a nosotros, a pesar de estar en países con mucho mejor poder económico. Los datos de ellos, que son los que leemos nosotros, son datos que no tienen muy buen control de la situación y el gasto tampoco es bueno para ello. Entonces, el control metabólico es fundamental, mejorar la calidad de la vida de los pacientes, realmente es central, de los pacientes, del equipo de salud, la carga de la enfermedad. El manejo debe ser centrado en el paciente. La transformación digital nos brinda y nos va a brindar herramientas educativas y nos va a ayudar a la toma de decisiones para sacar mayor rédito de todo esto. Y un ecosistema abierto, centrado en el paciente, va a mejorar la salud. Recordemos que tenemos que ir hacia un modelo prescriptivo, claro, en donde se tomen en cuenta todos estos posibles caminos que puede seguir el paciente y se debe trabajar en equipo para lograr mejores soluciones. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, gracias Alejandro, realmente excelente la exposición. Creo que
varios aspectos es sumamente importante, tanto en materia de gestión como para el médico clínico, obviamente para el paciente. Y quería destacar algunos conceptos que quizás de alguna manera u otra se empezaron a pasar al momento de la presentación, con esto que vos iniciás sobre la problemática que es universal en torno al crecimiento del síndrome metabólico, de la diabetes, con el aumento de la obesidad. Ya hace años la OMS había planteado como la pandemia oculta en torno a la obesidad y en consecuencia, obvio, el viraje hacia el síndrome metabólico. Todo esto sabemos que repercute en forma directa en materia de recursos y materias económicas sobre el sistema sanitario, pero a su vez también el uso de esta tecnología podría generar previsibilidad y una guarda en materia de recursos. Fusionando un poco con lo que había comentado Jorge, obviamente que el conocimiento, la información o el dato a través de herramientas como vos planteás, van a generar una situación de beneficio sobre el paciente y a su vez también sobre el mismo sistema de salud, y a su vez todo este andamiaje de información repercute directamente a favor del paciente, dando adherencia y empoderamiento al mismo, ¿no? Algo que tanto se busca hoy por hoy en materia de atención centrada en la persona o atención centrada en el paciente. La innovación claramente va de la mano a veces de necesidades de recursos. El planteo quizás en la Argentina es cómo adecuar esos recursos para el paciente o a través de la obra social en pro del mismo, y entender que a veces la necesidad de este tipo de insumos y de recursos no implica un sobrecosto, sino al contrario, es un beneficio que va a generar sobre el paciente y sobre el sistema. Obvio, todo esto también requiere de capacitación, de monitoreo, de seguimiento y de adecuar sistemas a estas condiciones hoy por hoy modernas en pro de un trabajo del equipo de salud con el paciente y con su familia. Y nuevamente, algo que comentó Jorge, que también vos mostrás a punto de partida de estas plataformas, es como la data integrada hacia esa Big Data y la portabilidad nos va a permitir ampliar mucho más el conocimiento. Estuve sacando algunos datos de lo que ha sido el chat, y todos, bueno, agradecen en parte la información que han brindado y hacen hincapié en lo que concierne a accesibilidad, a planificación, adherencia, y el valor que tiene asociado a materia de gestión el conocimiento de este dato, como podría ser para lo que es auditoría, la adecuación del uso de las tiritas reactivas. Yo no sé, Estela, si vos querés hacer algún comentario más. Acá también te preguntan cuánto es el promedio de tiempo que lleva el aprendizaje del sistema tanto para el médico y el paciente. Alejandro, no sé si podés contestar. Sí, claro. El estudio, el que yo les mostré, el ProValue, en realidad es un estudio de 1 año. Es interesante porque se incorporaron más de 900 pacientes en las dos ramas de educación estándar o tratamiento estándar versus el tratamiento educativo integrado que les mostraba. Y los cambios en realidad se empezaron a ver a partir del segundo o tercer mes, ya empezaron a haber cambios interesantes. Si bien los estudios finales se hacen con el corte al año, es un poco la experiencia que uno tiene también en el consultorio, que va de la mano con otra pregunta que vi ahí también que habla en mi experiencia, cuánto es el tiempo. Y es interesante, hay un primer tiempo en donde requiere, valga la redundancia, más tiempo, en donde uno tiene que acercar al paciente a la tecnología, tiene que acercar al paciente
por ejemplo, les doy un ejemplo puntual. Un paciente que viene hoy con diabetes tipo 1, uno le da al equipo, le da, por ejemplo, una Coached Guide para poder que él lo gestione desde la app, desde su celular con MySugar. Eso directamente lo linkeo después con la plataforma que les mostré. Directamente pongo el mail del paciente, el paciente lo acepta y queda linkeado el MySugar con mi plataforma y a su vez con el equipo de él, que pasan todos los datos por Bluetooth al su celular. Entonces ya no hay bajada de datos que necesitemos, pero ese tiempo dentro del proceso de educación del paciente me lleva consultas de posiblemente de 40 minutos, 1 hora, y no todo en una consulta lo tenemos que hacer. Por suerte hay muchos tutoriales por YouTube, yo me manejo mucho con eso, le mando los tutoriales, le mando material para que lo lea, le doy tarea para el hogar, para cuando vuelva esté entrenado. Hoy por suerte con la videoconsulta o la telemedicina también nos permite. Lo cierto es que ese mismo paciente que iniciamos en un mes con todo este dato, siendo un paciente joven, que están motivados, por supuesto, porque si no hay que empezar con psicoterapia y un montón de cosas, mientras me va viendo a mí, la va viendo la nutricionista, y posiblemente al mes yo pueda hacer ya una videollamada con él, en donde tomo un aspecto puntual, por ejemplo, y me lleva 20 minutos. Hoy, por ejemplo, con esos pacientes entrenados, yo no tardo más de 15-20 minutos en una telellamada, viendo los datos, compartiendo estos datos, y no me lleva más que eso. Sí, es un proceso en donde las primeras consultas sí llevan posiblemente 40 minutos, 50 minutos, sobre todo si es un reciente debut, pero una vez que eso sucedió, y los pacientes, ni hablar si el paciente ya está entrenado y está en un sistema de infusión continua de insulina, hoy con esto de la pandemia, veo pacientes, de hecho, el caso que les comento vive en Río Gallegos, y hacemos un tratamiento fantástico, y a pesar de todo, hoy tiene una glicosilada de 6.8, o sea que verdaderamente hoy la digitalización nos ha ayudado muchísimo. Alejandro, mira, quería hacer una pregunta a uno de nuestros oyentes que han participado de la reunión, que a su vez tiene una característica muy particular, que es un médico con muchísima experiencia en clínica médica, pero a su vez él tiene diabetes y está siendo controlado por un equipo. Entonces quería saber la opinión del sistema, del doctor Alberto Orden, lo que se presentó, y qué le parece quizás también como usuario de un sistema de control. Bueno, gracias, buenas tardes a todos, buenas noches a todos. Jorge y Alejandro, excelentes exposiciones, brillante, brillante. Y en esta época de Big Data y de evidencia, mi contestación va a ser una anécdota. Así que tómenla como anécdota, no como evidencia. Yo como médico, con 40 años de experiencia, me crié mirando jeringas de insulina que debía cargar con NPH y como corriente, y mirando tiritas que tenían colores y las comparaba con los colores que tenían los frasquitos. Como diabético, estoy como Miguel actualmente, con Degludec y insulina aspartica. Ahora, cuando escuchaba todo esto, también como diabético, y pensaba en el monitoreo, una vez que uno tiene todos los pulpejos negros de pincharse 4 o 5 veces por día, se siente bastante fastidioso. En este momento, yo estoy con un parche subcutáneo que sensa una glucemia intersticial, o no glucemia, específicamente glucosa en intersticio. Es infinitamente mucho más sencillo pasarme un transductor por encima de la piel que estar pinchándome. Y la vinculación con la tecnología es muy importante. En la medida que estos sistemas avancen y sean más precisos, el control va a ser mucho más amable para el paciente, porque así como era poco amable tener que inyectarse con una jeringa y cargándose con respecto a la pen que uno usa actualmente, va a ser mucho más amable tener un sensor subcutáneo que estar pinchándose el dedo 4 o 5 veces por día. O sea que eso es razonable para el día de hoy, pero cuando esto sea
más accesible desde el punto de vista económico y más certero desde el punto de vista técnico, seguramente va a ser el futuro. O sea que yo te diría que en principio el cambio evolutivo de la tecnología es lo que está marcando el paso. El segundo tema es lo que plantea Alejandro, que es el manejo personalizado de los datos para digamos, la personalización del tratamiento, que ese es otro tema. Así que en principio abono y apoyo todas estas cosas a la gente que a su vez tiene que tomar decisiones en el tema económico. Como paciente les pido que tengan también la mente lo suficientemente amplia como para aceptar cuando una nueva tecnología puede ayudar al paciente a acceder a un mejor control metabólico, porque seguramente eso económicamente va a ser efectivo. Si no me compete a mí si un laboratorio es mejor a otro, si un sistema es mejor que otro, probablemente la tecnología la tengan que evaluar los especialistas a los cuales yo me ofrezco como paciente para que me traten. Pero Osler decía que el médico que se trataba a sí mismo tenía un tonto como médico, y es cierto. Pero lo que quiero decir es que necesitamos un acceso mejor al monitoreo, un acceso más amable, y por supuesto compartir, como dice Alejandro, y procesar los datos para una medicina personalizada. Así que esa es mi anécdota, digamos. Muchas gracias, Alberto. Bueno, no sé si Alejandro vos querés decir algo, o Jorge, algo para el cierre. Tomo, porque justo estaba viendo el chat, hay dos cuestiones que tienen que ver con costos. Me voy a hacer acá una pequeña reflexión, es que todo este proceso que genera información, lo que, digamos, el mayor valor agregado que tiene es el que mejora el proceso de negociación de las partes. El tener información lo que va a hacer es que uno pueda lograr, desde, por ejemplo, al lado de una institución de cobertura, un mejor plan de negociación ante sus prestadores y ante la demanda de los servicios que necesitan. En particular en Argentina no existen estudios de costos de estas tecnologías. Sí, lo que hay son experiencias pequeñas de resultados de qué es lo que ha pasado cuando ese volumen de información que tenían lo empiezan a analizar para, con esa información, ir a negociar, por ejemplo, paquetes de determinados medicamentos o determinadas empresas que, al tener bien identificado la población de pacientes que tienen y el tipo de pacientes que tienen, el tipo de tratamiento que van a necesitar, mejora el proceso de negociación y no hay un derroche de recursos que es completamente ineficiente. En el caso particular de las tiras, que fue un programa que nosotros analizamos, en ese piloto lo que ocurrió fue que el financiador que estaba comprando o proveyéndose las tiras, compraba un volumen multiplicando la cantidad de pacientes que tenía por X cantidad de tiras, y lo que resultó, la conclusión es que estaba comprando entre un 30 y un 40% más de volumen del que realmente necesitaba. Lo que hizo fue no ahorrar costos, sino lo que hizo fue optimizar el uso del recurso, porque ese 30-40% que no estaba usando lo empezó a destinar a otras cuestiones u otras patologías, mejorando la accesibilidad, porque en definitiva esa es la aplicación del recurso. En ese sentido, creo que ahí es donde está el mayor valor, no tanto en el costo que se va a ahorrar, sino en cómo se optimiza el uso de los recursos disponibles. Es decir, ahí está el valor de la información. Bueno, yo creo, bueno, excelente todas las opiniones y las preguntas, así que realmente uno podría estar hablando horas y horas de esto, pero en razón del tiempo, a mí lo que me parece sumamente interesante como médico que voy al consultorio y que esto lo pruebo en carne propia con todos mis pacientes todos los días, yo creo que acá el hecho fundamental, como bien lo decía Alberto, nosotros tenemos anécdotas de pacientes, de personas con diabetes que son riquísimas, y esas historias de vidas es importante capitalizarla en lo que hoy es el manejo integral, y es importante capitalizarlo en lo que hoy es justamente el tratamiento de este conocimiento, de estos datos.
porque si no quedan como anécdotas, quedan como historias, y en realidad es importante llevarlo a la acción, en la práctica, de decir claramente cómo yo voy a gestionar este dato, cómo voy a llevar este conocimiento a tomar decisiones que me sirvan a mí, que le sirvan fundamentalmente al paciente como centro de todo, y que les sirva también a todo el entorno del sostén macroeconómico que tiene que hacerse cargo también de todo esto. Entonces, hoy esta plataforma, yo presento una plataforma, pero las plataformas van a venir cada vez más, van a ser millones. Lo ideal de las plataformas estas es que compartan un ecosistema abierto, que yo pueda interactuar entre las distintas plataformas, que la plataforma a mí me devuelva en esta transformación digital un aprendizaje en lo que va a tener luego asociado la inteligencia artificial o el machine learning, en donde a mí me venga pulido ese dato, que me diga cuál es la mejor acción que yo debiera tomar para el paciente, que al paciente también le venga esa misma toma de decisión, porque estoy completamente a favor de esta sociabilización de la información para mí y para el paciente, si no queda en un feudo en donde tampoco sirve, porque hoy yo me nutro mucho de las decisiones que el paciente quiere tomar, porque me ayuda a ejecutar esa decisión. Y como bien decía recién Alberto, y lo enfatizaba Jorge, yo creo que la mayor riqueza de esto va a ser justamente, porque era lo que yo decía recién en la charla, si yo voy viendo que mi paciente está usando 7, 8 tiras por día, que está haciendo hipoglucemia, que no está bien controlado a pesar de todo lo que pobre está tratando de llevar a cabo, claramente tengo que buscar una tecnología que lo asista en su vida y que lo mejore en su capacidad de toma de decisión. Entonces, hoy estamos hablando de una plataforma y estamos hablando de algo central, que son las tiras reactivas. Probablemente mañana estemos hablando de tiras reactivas más microinfusores, tiras reactivas más microinfusores más monitoreo continuo. Pero claramente yo lo voy a estar viendo, y eso es lo más interesante. Cuando yo tome la decisión de un cambio, claramente todos los actores vamos a estar de acuerdo en la decisión de cambio. ¿Qué es lo que hoy no se logra? ¿Qué es lo que comenta muy bien Alberto, que lo vivimos como paciente, que lo vivimos como médico, que la toma de decisión es completamente frustrante porque todos los actores van por distintos caminos? Entonces, creo que es muy interesante esta transformación digital y el papel que va a tomar la plataforma. Creo que lo que hoy les pudimos comentar es una parte de eso, pero bueno, me parece que allá vamos. Así que muchísimas gracias por todos los comentarios. Yo lo que quería decir solamente es, hace unos años ya que trabajo en la parte de investigación, leo muchos protocolos, y realmente esto de los diarios electrónicos de los pacientes, sobre todo en los estudios de investigación que se hacen con diabetes y todo lo que se refiere a mucha de esta información que se entrecruza de las distintas tomas de glucosa y cómo el paciente se maneja con alimentación y todo antes de la pandemia. La verdad que estos estudios de investigación se manejaban de esta manera electrónica, intercambiando un montón de datos. Y yo siempre me planteaba cuándo sería el momento en el cual todos los pacientes pudieran acceder a esta forma de tratarlos, porque realmente cuando son estos estudios de investigación todo el mundo se ocupa, así como vos mencionás, Alejandro, ¿no? Sobre todo los que son los investigadores principales, de seguir exhaustivamente al paciente a ver cuándo entra en hipoglucemia, hiperglucemia, qué pasa con su alimentación, cómo hacer para educarlo, cómo darle las cosas para que electrónicamente aprenda y lo haga. Es más, muchas veces yo he visto todos esos, viste que copian las pantallas y dicen cómo se hace para vincular todos los datos con todo, y uno no puede creer, pero el paciente lo aprende, lo hace, se educa, aprende su familia, aprenden todos en estos pacientes tan complejos, ¿no? Y esto que vos estabas manifestando y que estuvieron mostrando, es como que esto se hace y se abre para todos, que sería lo ideal. No es que solamente estén monitoreados exhaustivamente, adhieran, tengan seguimiento y se los eduquen a los pacientes que estén en un grupo de investigación, porque tengo que asegurarme de que nada falle y que todo esté exhaustivamente controlado para ver qué pasa, sino que en realidad esto debería ser para todos, y en realidad para bien de todos, del paciente ante todo, del sistema de salud, del equipo de salud y de sus propios familiares, que también forman una parte importante de esos pacientes tan complejos.
Yo si quieren, no sé, Rubén, si querés agregar algo, ¿querés que vayamos cerrando? No, por una cuestión de tiempo y respeto a todos. Bueno, agradecer realmente a los dos que nos han acompañado y nos han ilustrado acerca de esto, que claramente es un beneficio, como dijeron, para el paciente, para lo que hacemos gestión, y sobre todo para ofrecer a todos los que tratan a los pacientes unas mejores herramientas en pro de beneficios en el corto, mediano y en el largo plazo. Bueno, muchas gracias, y desde SADAM le dejamos un saludo a todos. Bueno, muchas gracias a todos también, a Jorge, a Alejandro, a Roche que nos acompañó, y a todos, que porque si habrán visto el chat, hubo de todas las provincias, de Santa Cruz, de todo, de Tucumán, de todos los lugares se acercaron para poder escuchar. Así que sepan también que esto queda grabado y después queda en la página de SADAM. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo encuentro. Gracias. Chao, hasta luego. Muchas gracias, buenas noches.